Buenos días para ti, Elías. ¿Cómo está la cosa? Bueno, todavía estamos de noche. Buenos Sí. días y buenas noches para ti también. Claro que sí. Óyeme, bueno, ya yo te preparé esto para que los muchachos sepan Sí, que vamos a tirar duro, que vamos a conceptualizar, pero que sin ningún problema de vez en cuando lo aterrizamos y Albertico y Esperanza van a estar de plácemes. muy positivo ese punto de vista y yo creo que nos va a ayudar mucho más a entender pues un poco toda la enorme cantidad de información que tiene un periodo de casi 50 años o un poco más de 50 años que es el que vamos a ver hoy aquí. Y sobre todo desde el punto de vista de lo que es la historia de Cuba, de la historia de Cuba anterior al triunfo revolucionario, de la que voy a decir unas cuantas cosas para empezar y levantar un poco el ánimo a nuestros oyentes, como hacemos los profesores cuando queremos despertar la atención de los alumnos. Voy a, voy a decir nada más que 5 cosas. En primer lugar, que me siento enormemente orgulloso de poder dar hoy una charla sobre esa etapa fabulosa de la historia de Cuba, de la que yo recomiendo a todos que nos sintamos muy orgullosos y no nos dejemos engañar ni tampoco tergiversar por la versión que el régimen comunista da de esta etapa, con epítetos como si era una república colonial, que si era no sé qué, no, era una democracia, era un Estado de Derecho, era una economía pujante, como voy a tratar yo de explicar hoy, y todos los cubanos, sea cual sea nuestro origen, nos podemos sentir enormemente orgullosos de aquellos antepasados nuestros que pusieron en funcionamiento una nación vibrante y con proyecto de futuro. Esa sería, por tanto, la primera idea que quiero dejar bien clara y sobre la que trabajaré a lo largo de la presentación que voy a llevar hoy. La segunda idea es de que esa evolución, sin embargo, tenía sus claros y sus oscuros. Y evidentemente habían situaciones absolutamente deleznables que pueden perfectamente ser criticables y habían situaciones de éxito y de gran impacto social. Y que si hacemos un análisis comparativo de lo que fue esa evolución de la patria entre el año 1899 y 1959 y lo comparamos con otros países del mundo de nivel de desarrollo similar o incluso superior, veremos que lo ocurrido en Cuba no se diferencia demasiado de lo que pasó en otros países. No quiero dar nombres, pero comparativamente Cuba tuvo una historia muchísimo más sensata, racional y coherente que otros muchos países muy próximos en su entorno geográfico o muy alejados en su entorno geográfico. Y nos podemos, insisto, sentir muy satisfechos de esa evolución. En tercer lugar, quiero dejar claro que a lo largo de este largo periodo de tiempo se hicieron grandes avances para Cuba a nivel internacional. Como tendré ocasión de explicar, no sé si llegaré hoy a tiempo y si no, pues como dijo Andrés, lo hablaremos en futuras versiones de este programa, Cuba experimentó una posición de liderazgo internacional a partir de los años 40 y esa posición de liderazgo la llevó a ocupar la inauguración entrando como Estado creador, Estado fundador de instituciones absolutamente fundamentales para la cooperación internacional. Hablaré de ello, hablaré de la FAO, hablaré de las Naciones Unidas y hablaré de la Declaración de los Derechos Humanos de la República de Cuba como signataria. Y eso lo pudo constatar el presidente Carlos Prío Socarrás durante su visita de Estado a los Estados Unidos, en donde justamente en esas mismas fechas se estaba firmando esa declaración por los diplomáticos de la República de Cuba. Es decir, estamos hablando de una nación que ocupaba posiciones de vanguardia y de liderazgo en los foros internacionales de aquella época, fundamentalmente en los de la Segunda Posguerra Mundial. También lo hizo en la Primera Posguerra Mundial, pero en la Sociedad de Naciones el papel de Cuba fue menor, quizá porque todavía en esa época los intereses económicos, que hablaré luego después de cuáles son, no estaban tan mentalizados en la necesidad de tener ese protagonismo internacional,
Pero ahí quedaba nuestra república firmando la Declaración de las Naciones Unidas, participando en la construcción del Fondo Monetario Internacional en Bretton Woods o en el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. Eso no lo hacía cualquier país, eso lo hacía Cuba. Y nos podemos, insisto, sentir muy orgullosos de ese papel que los comunistas lo rechazan, lo cuestionan, simplemente ni lo mencionan. Y ahí estaba nuestra patria. Y por último, quiero dejar claro que Cuba era una nación respetada y respetable. Y es verdad que tuvo una obligación impuesta por Estados Unidos en la famosa enmienda Platt, de la que luego hablaré, porque hay muchas formas de analizar la enmienda Platt. Pero es verdad, Cuba tuvo durante 34 años que soportar en su constitución como anexo una enmienda propuesta por la Comisión del Senado de los Estados Unidos, de un senador, Orville Platt, que bueno, fue una exigencia que tuvimos que tener en nuestra Constitución de 1901. Pero cuando esa enmienda Platt quedó atrás en el tiempo, eso se borró como si no hubiera existido y Cuba pasó a ser una nación respetada y respetable. Y yo diría que mucho más de lo que es este gobierno que tenemos en la actualidad, de lo que luego podemos incluso también realizar comparaciones. Pero cuando Cuba deja de tener la enmienda Platt en el año 1934, a partir de ese momento, la pujanza de la nación desde el punto de vista económico y político también, porque los cambios políticos y sociales de Cuba venían explicados en gran medida por los cambios económicos, a partir de ese momento el respeto y el reconocimiento internacional están ahí encima de la mesa. Y por último, que no quiero que se me olvide, se consolidó en cuestión de 50 años una base económica muy potente. No es verdad que Cuba fuera un país con enorme abundancia de pobres. Bueno, sí, era un país en vías de desarrollo y en los países en vías de desarrollo hay personas pobres, pero también hay personas ricas. Y lo que tenía Cuba, que era enormemente importante, era unas clases medias muy potentes, Exacto. muy expandidas, con una enorme movilidad social ascendente, cosa que no se daba, por ejemplo, en otros países de América Latina, cuyo nombre no voy a decir por respeto, pero que Cuba en los años 50 del siglo pasado lo tenía. En Cuba era muy fácil llegar a estudiar en la universidad, convertirte en un profesional, establecerte como profesional y ganar plata y prosperar. Eso no se daba en otros países de América Latina, se daba en Cuba. Y no solamente se hacía esa base económica con los sectores tradicionales, de lo que ahora luego hablaremos, sino que además en aquella época la nación estaba ya apuntando a sectores económicos de alta tecnología e innovadores para aquella época. Por ejemplo, Cuba fue de los primeros países en tener emisiones de televisión, como ocurrió en los años 50, y no estoy hablando ahora de estas estadísticas que normalmente leemos en internet, en las redes sociales, de que si teníamos tantas vacas por habitante, que si teníamos tantos radiadores, tanto... Yo no voy a entrar en eso porque hay mucha información que el oyente de este programa puede perfectamente acceder si lo quiere hacer y ver cómo estaba Cuba en el año 58 en muchísimos indicadores. Lo que sí que quiero dejar claro es que aquella economía, aquella nación, ya no estaba única y exclusivamente adaptada a lo que había sido la historia, desde el punto de vista del monocultivo o de los productos básicos, sino que ya Cuba tenía puesto su punto de mira en sectores estratégicos de futuro. Uno de ellos la logística y la distribución comercial masiva. Otro eran las finanzas, la banca, en sus diferentes modalidades y, por supuesto, el turismo. Sectores que ya estaban en Cuba en los años 50 preparados para dar un salto cuantitativo y cualitativo. Hecha esta presentación inicial y esquemática, voy a explicar cuál es el modelo económico que caracteriza la economía cubana durante estos 50 años. Y luego ya entramos, si quieres, en la secuencia temporal de lo que ocurrió a lo largo de este periodo, ¿verdad? Con esto lo que busco es un poco que nuestros oyentes se sitúen en lo que luego vamos a ir analizando en cada periodo. Ok. Bien, lo primero que quiero decir es que Cuba tenía un modelo económico que arranca de un monoproducto, que todos los cubanos sabemos cuál es.
nuestro oro blanco, el azúcar. El azúcar era lo que hacía que hubiera país, como decía aquel hacendado que invertía el orden y decía, sin azúcar no hay país. Esa frase que hemos oído los cubanos desde chiquiticos. Bueno, es que es verdad. Maravillosamente, por las condiciones climáticas y del suelo, en aquel país tú tiras una caña al suelo y salen 20. Es un país con un clima y un suelo extraordinario para la producción de la caña de azúcar. Y luego después hay una tecnología que se ha ido modernizando y desarrollando para la producción del azúcar. Bueno, pues cuando Cuba arranca su proceso de ruptura con la metrópoli, con España, que es donde yo creo que vamos a situar nuestro punto de partida hoy ya, en ese momento Cuba ya tiene una industria azucarera muy consolidada y con grandes posibilidades de desarrollo futuro. Pero eso no significa que fuera el único producto. En Cuba se fabricaban muchas más cosas. Lo que pasa es que el azúcar era la centralidad del sistema económico. En ese sentido, a mí me gusta explicarle a mis alumnos, cuando yo daba alguna lección sobre economía cubana, que para Cuba el azúcar era como para los países árabes el petróleo. Correcto. Lo que pasa es que no había una OPEP de productores de azúcar. No existía un conjunto de países que se pusieran de acuerdo para, de alguna manera, controlar los precios del azúcar en los mercados mundiales, sino que cada uno iba por su cuenta. ¿Qué ocurría con Cuba? Lo que ocurría con Cuba es que Cuba prácticamente representaba en los años 50 el 70% del mercado mundial del azúcar. No le hacía falta estar con otros países. La República de Cuba era el que fijaba las condiciones de mercado a nivel internacional. Y como veremos, desarrollamos los cubanos instituciones para el control de los precios de los productos azucareros en los mercados mundiales que no llegaron a Europa hasta casi 35 o 40 años después de que se crearon en Cuba los sistemas de intervención de precios financiados con fondos públicos. Hablaremos de eso. Por lo tanto, tenemos una economía con un monoproducto, con otras opciones también, y con un monoproducto que tiene una ventaja muy importante, y es que el valor de la exportación, es decir, lo que se vende de azúcar al mundo, es muy superior a lo que Cuba compra del resto del mundo para sus necesidades. Hay un saldo entre lo que se vende de azúcar y lo que se compra de otros productos que se necesitan en el país porque no se fabrican en Cuba o porque no se quieren fabricar o porque no es interesante hacerlo, y esa diferencia cada año va creciendo. Eso es lo que ustedes, perdóname, lo que ustedes llaman el superávit. Muy bien, sí señor. Ese es el superávit comercial, que en el caso concreto de Cuba era un superávit de la balanza de bienes y servicios. Es decir, la balanza de productos. En este caso se vendía mucha azúcar, las exportaciones de azúcar eran enormes, luego daremos algunos datos, y las compras del resto de productos que llegaban del extranjero a Cuba, porque los cubanos necesitaban vestirse, andar en carro, usar gasolina, instrumentos musicales, todo lo que no se fabricaba en Cuba. Que en Cuba se fabricaban muchas cosas, pero a veces era mucho mejor traer de fuera porque era más barato y de más calidad. Todo eso era infinitamente pequeño comparado con el valor de la exportación. Con lo cual, Cuba tenía un volumen espectacular de divisas. Para ponerles un ejemplo a nuestros oyentes, lo mismo que le pasa a China hoy en día, que China tiene muchísimo superávit comercial. Y entonces, ¿qué hace China con ese superávit comercial? Compra bonos del Estado de Estados Unidos o invierte en América Latina en diferentes sectores. En Cuba eso no se hacía. En Cuba, como veremos, ese superávit se dedicaba fundamentalmente al desarrollo interno de la nación o también a comprar oro. Y ustedes me dirán, ¿para qué compraba Cuba oro? Pues porque teníamos una moneda que se llamaba el peso cubano, que se creó en el año 1914 con referencia al Gold Exchange Standard, que era el sistema de patrón oro que dominaba el sistema monetario mundial.
las monedas, los billetes, se emitían por los estados respaldados en oro. En oro. Y entonces eso le daba a la moneda una fuerza, y al país que lo emitía, una fuerza y un poder extraordinario. Y bueno, como explicaré esta tarde, esta noche, Cuba tenía una moneda, el peso cubano, que se crea en 1914 con respaldo en oro. Y para que ese peso cubano fuera potente y tuviera buena paridad importante con respecto a otras monedas, los gobiernos cubanos compraban oro con el superávit comercial. Y teníamos unas reservas de oro espectaculares que se guardaban en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Todo eso lo veremos. Como he dicho, con ese superávit comercial, una parte muy importante del dinero se destinaba a realizar inversiones públicas. Ustedes verán que a lo largo de la secuencia temporal que vamos a ver más tarde, el proceso constructivo en Cuba es un fenómeno extraordinario. Bueno, lo iré glosando, pero desde los grandes palacios que se construyen en La Habana, como el Centro Gallego, el Centro Asturiano, el no sé qué, luego a la autovía central, la carretera central, el muelle de San Francisco en La Habana, la aduana. O sea, hay un proceso constructivo que se instala aproximadamente durante unos 20 años, y detrás de esa inversión pública muy importante lo que hay es mucho puesto de trabajo. Exacto. Mucho empleo, mucho profesional trabajando en ese sector de la construcción. Es como cuando los egipcios construían las pirámides, salvando las distancias, porque los cubanos no eran esclavos, eran trabajadores cualificados que venían de muchos países del mundo, como veremos luego, para trabajar en aquella actividad constructiva que nos parecía no parar. Y era porque el dinero se destinaba fundamentalmente, ese superávit, a desarrollar el potencial de las infraestructuras de aquella nación que empezó siendo chiquitica, pero que acabó convirtiéndose en una gran capital del Caribe y una gran nación. También Cuba, el modelo económico cubano, se benefició de algo muy importante que ustedes lo van a entender enseguida. Si tenemos un comercio exterior superavitario y ganamos más con lo que vendemos que con lo que compramos, los capitales a nivel internacional, lógicamente, se van a interesar en ese país en donde hay ese superávit. Entonces, cuando hay un inversor extranjero buscando oportunidades de negocio a nivel mundial y ve que en Cuba hay superávit comercial, dice, en ese país voy a poner mi negocio. Justo lo que no hacen ahora. Exacto. Los inversores extranjeros no vienen a Cuba porque Cuba no tiene superávit comercial. Cuba en este momento le ocurre justo lo contrario de lo que le ocurría en la época republicana. Con Díaz-Canel, el déficit del comercio de mercancías de Cuba es absolutamente descomunal y la balanza comercial se compensa con el comercio de los servicios, que es el turismo, los médicos, pero con lo que es mercancías no, se compra fuera mucho más de lo que se vende. Por eso no vienen los inversores extranjeros, porque no hay recursos financieros para invertir en Cuba, al margen del modelo económico que es un desastre. Bueno, pues en aquella época los cubanos, la República de Cuba recibía inversores extranjeros, sobre todo norteamericanos, como explicaré luego, pero también ingleses, franceses. Y si no hubiera sido por la Segunda Guerra Mundial, los alemanes también hubieran invertido en Cuba. De hecho, andaban por el puerto de La Habana siempre con barcos alemanes, viendo a ver qué iban a hacer allí. Y esas inversiones que llegaban a Cuba, lo que hacían era mejorar la base económica del país. Es decir, en lugar de ser inversiones extractivas que se establecían en Cuba para aprovechar el superávit comercial que tenía el país y llevárselo hacia los países de origen de la inversión extranjera, lo que venían era a producir bienes y servicios a Cuba que luego después contribuían a exportar más. Es decir, se fabricaban en Cuba cosas por la inversión extranjera que se vendían en otros países. Y eso era porque Cuba también era enormemente competitiva en costes. Una nación enormemente competitiva por su productividad y por los costes de producción que eran relativamente bajos. Adelante. Y un marco jurídico que dentro de todo el relajo, los golpes de Estado, la chambelona y todo el folclore que queramos, esa democracia con pachanga, quizás demasiada pachanga,
Bueno, no pasa nada. Pero lo cierto es que tú podías tener un negocio en Cuba, aunque Así fueras pakistaní, y si tú tenías tus escrituras y tus cosas, no hay tu tía, como dicen por allá por España. No hay tu tía, no hay quien te lo quite. Ese marco jurídico es lo que da confianza y tranquilidad al inversor. Nada más que para que la gente empiece a comparar. Adelante. Por supuesto. Es más, te voy a decir algo que es muy interesante del marco jurídico de derechos de propiedad de Cuba. Bueno, voy a ir entrando en materia porque me queda solo un punto que lo voy a explicar, pero les voy a ir dando ya algunas pistas. Cuando la administración militar de los Estados Unidos comienza en 1899, ustedes saben que hay un periodo de 4 años, de 1899 a 1902, de ocupación militar, en donde hay 2 gobernadores militares, Brooke y Wood, que se sustituyen uno detrás de otro, y es un periodo que luego explicaré, un periodo muy interesante para empezar nuestro relato de la historia económica de Cuba. Bueno, pues estos militares de los Estados Unidos tomaron decisiones muy inteligentes en Cuba, en el periodo en el que estuvieron. Tuvieron que cambiar la organización territorial del país porque, claro, se encontraron con que tenían capitanías generales españolas, gobernadores españoles, estructuras de poder de la madre patria, es decir, en este caso de la metrópoli de España, que tenían que volverse a su país de origen, porque los americanos eran los que iban a controlar en ese periodo el país. Y efectivamente, sustituyeron a todos los altos dirigentes, vamos a llamarles así, políticos, pero los administradores norteamericanos se dieron cuenta de que los funcionarios de la administración que pertenecían, en su mayoría eran españoles, no podían prescindir de ellos. Básicamente porque esos funcionarios estaban adaptados a las normas de derecho, tanto administrativo como de derecho concursal, derecho mercantil, hasta el Código de Comercio español siguió funcionando en Cuba hasta muy adelantados los años de la República. Es decir, fueron normas que heredadas de España funcionaban bien y entonces los administradores militares norteamericanos ni las quisieron tocar, ni tampoco a los funcionarios que estaban al frente de esos departamentos. Con lo cual, la transición que hubo de la metrópoli a la independencia de la República se hizo de manera pacífica y ordenada gracias a ese respeto que se le dio al marco jurídico de los derechos de propiedad. Si los americanos y los estadounidenses hubieran llegado cambiando aquello y poniéndolo todo patas arriba, y nada, aquello hubiera sido ya un grigay, pero no. Todo lo contrario a lo que hicimos en Irak. Yo nada más que anotando al dorso. Algo. Fíjate qué bien nos salió aquello. Fíjate qué bien nos salió aquello. Adelante. Nos salió muy bien y yo creo que hoy es un día interesante para que nosotros testimoniemos a aquellos 2 grandes generales de los Estados Unidos que asumieron la dirección de la patria en aquellos 4 años. La dejaron en condiciones magníficas, como tendré ahora ocasión de explicar. Y el último factor del modelo económico cubano, en el que vamos a coincidir yo creo que muchos, es en la idea de que la economía cubana se benefició desde el primer momento de una expansión muy importante de lo que se denomina las clases medias y el consumo familiar. Los cubanos gastábamos. Las familias de los cubanos nos empeñábamos. Íbamos al banco y aquellos banquitos pequeñitos que habían fueron creciendo y vivíamos por encima de our possibilities. Y eso es una manera de vivir muy interesante. Sí. Muy interesante porque permite construir historias patrimoniales. Es decir, el que se endeuda para el futuro no lo hace para beber o para comer. Normalmente te endeudas porque quieres tener una casa o quieres tener un campito o quieres tener un medio de producción, el que sea, o quieres tener otra casa más. Y eso era lo que hacían nuestros antepasados en Cuba. Se apretaban el cinturón, pero
invertían. Había un consumo muy importante y una inversión muy importante en las unidades familiares. Y esto hace que desde el principio la República empezó a tener una estructura social muy moderna. Esa imagen que nos presenta constantemente el régimen castrista de guajiros en los bohíos, sí, claro, habían guajiros en los bohíos, eso está clarísimo, pero cuando tú llegabas a las capitales y a las ciudades intermedias del país, ya no te encontrabas los guajiros y te encontrabas otro tipo de organización social mucho más avanzada que en otros países de la región, cuyo nombre no voy a decir, y para los años en cuestión en donde estamos realizando este discurso. Bueno, pues con estos elementos tenemos un modelo de crecimiento económico que curiosamente no cambia, se mantiene estable a lo largo del periodo que yo les voy a dar esta noche, que va de 1899 a 1959. En ese periodo la economía cubana se va a basar en los elementos que he descrito anteriormente y salvo situaciones puntuales y coyunturas más o menos favorables, se van a ir manifestando estos aspectos que he explicado de el superávit comercial, del monoproducto que se va cada vez diversificando más, de las inversiones públicas y sobre todo de las privadas, del peso de la inversión extranjera y del consumo doméstico y de las familias. Estos factores los vamos a ir viendo. Y entonces, bueno, pues yo creo que una manera muy bonita de analizar qué pasó con la economía de la República es realizar pues un discurso o un recorrido a lo largo de un periodo que va pues entre 1899 y 1959. ¿Por qué elijo 1899? Bueno, podríamos haber elegido 1898 y situarnos en el mes de diciembre de 1898 cuando se firma el Tratado de París entre Estados Unidos y España, que dejan de lado a Cuba. Y en ese Tratado de París recuperan la independencia del Reino de España, Filipinas, Guam, Puerto Rico y por supuesto Cuba. Todos ellos son excluidos de ese tratado que se firma por España y por Estados Unidos, y por ese motivo es por lo que yo creo que no me gusta nada arrancar de ese momento histórico en el que se pretende adormecer a Cuba. Se pretende, yo creo que en alguna medida, no reconocer un proceso de lucha por la independencia que había surgido de dentro de la sociedad cubana y que, como el otro día explicaba Martín, y además lo hacía muy bien, esa transformación de la sociedad cubana con mostrando una cada vez mayor separación de la metrópoli de España, arranca precisamente de la época de la toma de La Habana por los ingleses, que es cuando las burguesías locales se dan cuenta y dicen, pero ¿cómo voy a estar yo aquí sometido al estanco de la metrópoli cuando tengo la posibilidad de comerciar libremente con las colonias que hay al norte de este país? Y en ese momento esos cubanos, que son gente de origen español, todos ellos son españoles, porque viven en el imperio, en el reino de España, dicen, yo no pienso igual que el militar que viene aquí y se vuelve otra vez para España. Ese tiene unos criterios distintos. Yo vivo aquí en Cuba, hablo en cubano, pienso en cubano y yo estoy convencido de que tengo que tener un comportamiento distinto. Bueno, pues esa sociedad, Arango y Parreño la documenta y la explica desde la Sociedad de Amigos del País y posteriormente los grandes autores, Saco, etcétera, la van construyendo poco a poco y eso es lo que provoca que España, pues, finalmente pierda su isla, la joya de la corona, como decían los españoles, se pierda en 1898. Y en aquel momento, cuando muchos soldaditos españoles iban subiéndose a los barcos cargueros que los devolvían para España otra vez, para volver a sus países al acabar la guerra, bueno, pues muchos de ellos miraban de reojo, ¿verdad? Miraban de reojo cuando iban subiendo para el barquito que los llevaba de vuelta a España, miraban de reojo y decían, que no me quedaré yo aquí,
que este país no tiene grandes posibilidades. ¿Para qué voy a irme yo a España a la pobreza y a pasar miseria? Que España al final era un país pobre y mísero, y lo fue durante muchísimos años. Y bueno, pues muchos de esos españolitos no volvieron a España nunca. Exacto. Saltaron de los barcos y se quedaron en Cuba. Y otros, como un señor llamado Ángel Franco, volvió a España, a Lugo, y cuando vio lo que había en Lugo, en esa casa lúgubre que ha reconstruido la Junta de Galicia, dicen que es la casa de... Pero es mentira, esa casa no era así antes, ni mucho menos. Pues ese señor Ángel Castro se volvió también para Cuba y también pudo realizar allí su sueño. Lo consiguió. Montó su gran explotación agropecuaria y mandó a sus hijos a estudiar a la universidad. Ese era un sueño de muchos de aquellos españolitos que se fueron de retorno para España y que luego volvieron a Cuba. El caso es que Cuba era una tierra de promisión, y así es como la vieran los estadounidenses que llegaron a Cuba en 1899, que es donde quiero yo comenzar mi discurso, mi recorrido. Yo, esa etapa de España saliendo de Cuba por errores cometidos por la administración de Cánovas y luego de Sagasta, y la torpeza de no entender lo que Cuba representaba realmente, es uno de los grandes errores históricos de esta nación en la que yo vivo, y bueno, pues se asume. Por eso aquí en España hubo una generación que decía aquella frase famosa de más se perdió en Cuba. Más se perdió en Cuba. Una generación frustrada de gente que vio cómo se perdía, insisto, la joya de la corona. Bien, pero los americanos llegaron a Cuba y vieron que allí todo el mundo quería vivir en paz, que la guerra había acabado, que la situación se había normalizado y que había mucha gente que se estaba quedando allí o que volvían de nuevo, porque muchos iban para España a su pueblo y luego cuando llegaban a España se volvían otra vez a Cuba. Y en ese sentido, pues hay que reconocer que cuando se produce la llegada de los administradores militares a Cuba en 1899 y se da la transmisión efectiva de poderes del general español Adolfo Jiménez Castellanos al general Bruc en el Salón del Trono del Palacio de los Capitanes Generales de la ciudad de La Habana, en ese momento lo que nos encontramos en Cuba son campos destruidos en buena medida por la guerra, son instalaciones fabriles, muchas de ellas quemadas, incendiadas y también destruidas por motivos de la guerra. En definitiva, una situación que realmente era compleja para reflotar. Y por tanto había que ponerse a trabajar de la manera más rápida, y por eso, bueno, pues los españolitos que se iban quedando, que habían sido soldaditos, inmediatamente se pusieron a trabajar para sacar aquello adelante, pero hubo también una especial atracción hacia Cuba de otras personas que no eran esos soldaditos pobres de Galicia y de Asturias que se quedaban en Cuba, sino que eran unos señores que eran los magnates de los Estados Unidos. Magnates que de pronto dijeron, pero bueno, ¿qué está pasando allí en esa isla de maravilla? Que se está yendo todo el mundo y qué es lo que está pasando allí. Y esos magnates empezaron iniciaron una aventura expansiva para apropiarse de una parte muy importante de los activos económicos que habían en la isla y sobre todo de los negocios. ¿Y cómo se apropiaron? ¿Robándolos? No, no, los pagaban y a muy buen precio. Sobre todo los campos de caña de azúcar, que tenían un altísimo valor en aquel momento y que se podían vender, porque los propietarios, muchos de ellos españoles, que habían hecho grandes fortunas en Cuba, no se sintieron cómodos en la nueva etapa republicana y decidieron emprender la vuelta a España. Si tú visitas la madre patria, te das cuenta de que hay zonas de Asturias, de Cataluña, que están llenas de lo que llamamos aquí en España los chalés de indianos. Los chalés de indianos son construcciones
que recuerdan muchísimo a las villas que ya estaban en Cuba en aquella época y que aquí se construyeron por esos españoles que vendieron muy bien sus propiedades en Cuba a los americanos, a los estadounidenses, y se vinieron aquí a España a vivir los últimos años de su vida o simplemente que se decidieron trasladar. Y España, la geografía española, está llena de esas villas de indianos, que muchas de ellas ahora, por ejemplo, en Asturias, se utilizan como hoteles pequeños con encanto. Bueno, pues esa es una joya del resultado de aquel proceso que se dio en Cuba con la compra de activos por parte de los Estados Unidos. Y fíjate, esa compra de activos fue especialmente tan intensa y se concentró en un periodo de tiempo tan corto que la noticia encendió las alarmas y en el Senado de los Estados Unidos se reunió una comisión, la famosa comisión Foraker, que presentó la enmienda del mismo nombre en 1899, en el primer año de la ocupación militar, y esa enmienda Foraker lo que buscaba era evitar, como fuera, la penetración en Cuba de capitales de Estados Unidos que no estuvieran debidamente justificados. ¿No? Imagínate lo que había en aquel momento. Es decir, una iniciativa legislativa de los Estados Unidos para que a Cuba no llegaran los capitales que no tuvieran una cierta justificación para comprar esos activos que en Cuba se estaban vendiendo. En mi opinión, esta iniciativa legislativa marca de forma muy clara la primera interrelación seria entre Estados Unidos y Cuba a partir del momento en el que Cuba se independiza de España y en pleno periodo de la dominación militar. O sea, Estados Unidos está protegiendo a Cuba, ejerce una protección para evitar que los magnates ambiciosos y especulativos inviertan el dinero en Cuba y se apropien de manera indebida de activos que en teoría pues no deberían operar en estos momentos. Esto lo dice la enmienda Foraker del Senado de los Estados Unidos del senador Joseph B. Foraker, 1899. Lo he encontrado en algunos de los libros que yo consulto de vez en cuando y me gusta mucho ponerla porque esa idea de Estados Unidos de proteger a Cuba, de como si Cuba no fuera, como si Cuba fuera una niña chiquitica que hay que darle ayuda para que espabile, no es un comportamiento muy razonable, teniendo en cuenta que Cuba no era esa niña chiquita. Cuba ya era una muchacha espabilada y muy lista, que lo que quería era que la dejaran tranquila. Pero ahí tenemos un primer paso de las consecuencias de la administración militar de los Estados Unidos sobre la economía cubana. Esto evitó que, bueno, hubiera un proceso especulativo de grandes dimensiones. Es decir, que Cuba prácticamente se vendiera a los Estados Unidos. Ellos mismos frenaron una entrada masiva de capital que podría haber perfectamente supuesto el dominio total de la isla por parte de los Estados Unidos. ¿Tú crees que lo hicieron con la intención de que no se viciara el ambiente económico cubano naciente? ¿O tú crees que quizás lo hicieron por intereses de sus electores, de sus constituyentes? Es decir, los magnates de mi estado van a llevarse el dinero para Cuba y me voy a empobrecer. ¿Tú crees que hubo algo de eso también? La documentación que yo he consultado presenta la enmienda Foraker como una acción protectora. Así la definen, una acción protectora dirigida a evitar la especulación y que se desarrollaran prácticas mercantiles e inversiones indebidas en la isla. Es decir, de alguna manera esta comisión del Senado de los Estados Unidos no beneficiaba a unos estados con respecto a otros. Aplicaba una tabula rasa y decía, oiga, usted tiene que someterse a unas normas si quiere invertir en Cuba, porque nosotros, el Senado de los Estados Unidos, queremos que Cuba esté protegida de especuladores, de chanchulleros y de gente que allí va a lo que no debe de ir.
Y yo creo que, insisto, es una medida de las que tomó la administración militar y que nos va a dar pie a ir narrando las que van a ir a continuación, porque no fue esta la única. La administración militar de los Estados Unidos cogió a la niña, la sentó en una mesita y le puso un vestidito muy bonito, le puso unos risitos, la arregló mucho y esa niña quedó preciosa. ¿Cómo la arregló? Pues la arregló de la siguiente manera. El efecto modernizador de esa administración, sobre todo de Brooke, pero también de Wood después, empezó con, por ejemplo, la autorización de las nuevas iglesias protestantes en Cuba. Eso en época de España hubiera sido imposible. Y empezó Cuba a llenarse de iglesias protestantes que inundaron prácticamente todo el país. Pusieron en marcha la actividad de las logias masónicas, que en Cuba en España, eso estaba totalmente prohibido. El traslado de los asuntos, por ejemplo, de divorcios y de nulidades matrimoniales a las autoridades civiles y no eclesiásticas. A partir de ese momento ya los curas dejaron de tener el poder, la Iglesia Católica que tenía en época de España. Entonces eran reformas modernizadoras de gran calado en un país que hasta 2 años antes estaba dominado por una metrópoli tradicionalista, como era España. El impulso modernizador también continuó, por ejemplo, en la prensa. Se produjo un desarrollo espectacular de medios de comunicación que en época de la metrópoli española pues no tenían esa misma posibilidad para poder desarrollar su actividad. Se respetaron las libertades y los derechos de reunión, se respetaron la libertad de expresión, el asociacionismo político, en claro contraste con los tiempos coloniales, que en España pues, este tipo de derechos no eran reconocidos, como pasaba, por ejemplo, en Estados Unidos. Y conforme esas estructuras de la guerra fueron quedando abandonadas, porque la guerra ya cada vez quedaba más lejos y ya no hacía falta tener cañones ni tener las trochas y todo el diseño militar que se había empeñado, pues esos recursos materiales y humanos empezaron a concentrarse fundamentalmente en la actividad económica, con más y más medidas económicas y sociales que fueron directamente a beneficiar a la población. Pero a mí hay 2 cosas de esta etapa de la dominación militar de Estados Unidos que no quiero pasar desapercibidas y que le voy a dar mucha importancia, porque fueron un precedente. En primer lugar, el sistema educativo, sobre todo el sistema educativo público, y en segundo lugar, el sistema sanitario. La administración militar de los Estados Unidos se tomó muy en serio el tema de la educación pública, de una manera mucho más importante que lo que lo había hecho España. Y además lo hizo desde el primer momento. Y yo creo que eso lo hizo en gran medida porque muchos de los que en Cuba vivían en aquella época, luego daré la cifra de población, tenían una gran aspiración de mejora educativa para sus hijos. Sobre todo los emigrantes que venían de España en su mayoría, sabían que la educación era el camino para la prosperidad y el desarrollo y la movilidad social. Y por tanto todos invertían en que sus hijos pudieran estudiar y salir adelante. Y bueno, pues esto los americanos, los Estados Unidos, lo pusieron en marcha de una manera muy acertada a partir de 1899 también, a través de un comisionado, Alexis Fry, que pasará a la historia como un hombre que creó en Cuba prácticamente una estructura educativa que luego se mantuvo durante toda la República. Creó las juntas de superintendentes, creó la red de escuelas primarias y secundarias, multiplicó por 10 el número de escuelas y triplicó el de los maestros, y llegaron a concederse 1.256 becas a maestros para ir a Estados Unidos a formarse en técnicas pedagógicas. Eso fue, desde luego, uno de los grandes hitos que se dieron en Cuba. Y el otro hito fue la sanidad pública. También hablaré de las universidades, pero ya habían universidades en Cuba en ese momento, aunque los americanos lo que hicieron fue desarrollar carreras más de tipo profesional. Pusieron en marcha todo lo que tenía que ver con escuelas de pedagogía, veterinaria, cirugía dental, arquitectura, estudios de ingeniería agronómica, ingeniería eléctrica
escuelas de enfermeros y escuelas de parteras para embarazos. O sea, casi todo, si te fijas, profesiones que o bien se pueden ejercer de manera independiente o se tienen que ejercer en el ámbito de los sistemas de prestación sanitaria pública, básicamente. Con lo cual, ahí tú estás creando no solamente estudiantes universitarios, que luego ya veremos el protagonismo que van a tener en la historia económica y social de Cuba, sino que estás creando profesionales que se van a incorporar automáticamente a las clases medias. Por lo tanto, en el tema sanitario, también me gustaría destacar que la administración militar fue en esto, a través del mayor Gorgas, muy consciente de que había que cambiar muchas de las cosas que habían en Cuba. En concreto, los servicios de recogida de basuras y limpieza de calles. Tú fíjate qué cosas. Lo remozaron completamente, publicando ordenanzas sanitarias de obligado cumplimiento y establecieron los servicios de cuarentena en los casos de enfermedades y de plagas. Y acabaron también creando otra estructura que se mantuvo durante toda la República, que fue la Junta de Sanidad, que era la que de estar, una especie como de secretaría o de ministerio de sanidad que iba a encargarse de la ejecución de la política sanitaria. Estas medidas de salud y de calidad de vida tuvieron efectos muy positivos en la población, pero también fueron el motivo de un auge de una actividad económica que enseguida empezó a despegar en Cuba en estos años, que fue el comercio. Porque claro, en época en la que las calles estaban sucias y no se limpiaban y aquello no tenía buen olor y la recogida de basuras dejaba mucho que desear, ¿quién abría un comercio? Nadie. Pero cuando las calles empiezan a estar limpias, hay un buen servicio de limpieza, no huele mal, el sector comercial se empieza a desarrollar y transforma la estructura urbana de las ciudades. Por eso es por lo que Cuba en esta época experimenta un auge espectacular del comercio. Y muchos de los establecimientos comerciales, las bodegas, las abren los emigrantes españoles que empiezan a llegar a Cuba con una mano delante y otra detrás, y al cabo de unos años acumulan para poder ponerse en funcionamiento su bodega o su comercio. Sí. Este tema es crucial y creo que estas dos grandes reformas, la educativa y por otra parte la sanitaria, son elementos que yo creo que vale la pena constatarlos como muy positivos por parte de la intervención de Estados Unidos. Pero el que sean buenas cosas, la sanidad, la educación, las libertades, la religión, etc., no impide que no vayamos a lo negativo. Y lo negativo es que si la enmienda Foraker protegía a Cuba de la acción despiadada de los magnates avariciosos que pretendían hacerse con el capital productivo del país, la enmienda que se publica en el año 1901 y se implanta en el 903, ya en nuestra Constitución, en su anexo, la enmienda Platt, sí que era algo distinto. La enmienda Platt, cuando se anunció en la Comisión del Senado de Relaciones con Cuba por parte del senador Orville Platt, se buscaba dar el visto bueno a una enmienda que lo que hacía era exigencia clara de que debía estar introducida en la Constitución cubana para facilitar en cualquier momento una injerencia de los Estados Unidos en Cuba para salvaguardar, en este caso, la propiedad privada de los ciudadanos de los Estados Unidos en Cuba. Ese era el objetivo fundamental de la enmienda Platt. Luego tenía otros flecos, pero en esencia ese era el motivo principal. ¿Cuál era la crítica que hacían los cubanos a la enmienda Platt? Los cubanos podemos proteger esas propiedades. Nosotros tenemos un sistema de derecho que garantiza que esas propiedades pueden ser protegidas con nuestros instrumentos legales, jurídicos, policiales, etc. No nos hace falta que vengan los yanquis en barco o que desembarquen en una playa con la infantería de marina para proteger esas instalaciones, esos campos. Pero Estados Unidos se mostró absolutamente cerrado,
no quiso negociar. Fue una imposición muy, pero que muy dura para, insisto, una etapa que había sido muy positiva y que, además, yo creo que los administradores militares, hasta que llega la enmienda Platt, tenían una enorme aceptación por parte de la sociedad cubana, pero esto acabó manchando esa historia. Y tras una serie de negociaciones, el 28 de mayo de 1901, la Asamblea Constituyente aprobando incluir la enmienda Platt como anexo en la Constitución, y ahí se mantuvo 30 años. ¿Tú crees que esta enmienda Platt, y no la enmienda en sí, yo me estoy basando en lo que tú me estás diciendo, sí, porque tantas veces no es el qué, sino el cómo. Correcto. Entonces, por lo que tú me estás diciendo, por lo que hemos hablado con Martín, por lo que uno lee independientemente, yo creo que más que la enmienda en sí, lo que irritó a un número de cubanos que tenían la mente preclara, que no eran antiamericanos, que estaban dispuestos a dar el salto a la economía de mercado y a dejar el feudalismo atrás, se alienaran, se les desmerengara el americanismo porque lo vieron como una imposición, vamos a llamarle racista, aunque esa no es la palabra, no. minimizante, ninguneante, más o menos así. ¿Tú crees que esa semillita aprovechada por los comunistas que estaban ahí desde el 10 y pico y por los otros, es la raíz de ese y yo sé que esta pregunta no es económica, pero estoy comentando. No, pero sí. Es la raíz de ese antiimperialismo del cual Martín nos ha hablado tantísimo y que lo compartían casi todas las fuerzas políticas en Cuba. El régimen nos pinta, fíjate, una Cuba antes del 59, como que todo el mundo estaba así delante de la portañuela del presidente americano con la boca abierta. Sí. Y lo que había era un antiamericanismo enorme. Entonces, el régimen nos engaña. Ahora, este antiamericanismo, mira, todo lo que sea desconfianza, irreverencia, sí, para mí está bien, pero ya cuando es anti algo, cuando sí, es algo vehemente, furibundo, ya nubla el análisis, ya no permite ver lo positivo de Estados Unidos, y me baso mucho en que Martí, a quien algunos pintan como muy antiamericano, tenía escritos de los dos bandos y tiene ese escrito que dice, voy a parafrasear, no es textual, odio tanto al americano, como amo y respeto y me inclino ante el americano laborioso, que trabaja 8 horas, que ahorra la mitad de su salario, bla, bla, bla. Sí, Martí sintió lo que cualquier persona normal siente en cualquier país del mundo, sus sombras y sus luces. Claro, después esto exacerbado por los comunistas, te podrás imaginar. Sí. Te repito la pregunta, ¿tú crees que esa mano forzada fue un error táctico de las autoridades americanas del momento y justificó en gran medida el antiamericanismo posterior? Justificó el antiamericanismo posterior, pero hay estudios ya que dicen que la enmienda Platt en buena medida contó con el apoyo de los poderes económicos que existían ya en Cuba en aquella época, ante el temor que había de que Cuba cayera en manos de alguna potencia europea colonialista. Date cuenta que estamos a comienzos del siglo XX. Italia, Francia, Alemania, Rusia, son potencias coloniales metidas en aventuras que ya vimos lo que pasó, por ejemplo, en México. Entonces, para evitar algo así, se pensó que era bueno tener un ejército poderoso, que Cuba en aquel momento ya no tenía porque estaba desmantelado, que pudiera defender frente a una agresión. Y ese argumentario fue el que hizo que los poderes económicos de Cuba en aquel momento apoyasen la inclusión de la enmienda Platt dentro de la Constitución cubana de 1901. Esto hay algunos autores que lo han tocado, pero como no podemos saber lo que pensaba aquella gente y no hay documentos que testifiquen que esto fuera así, lo que está claro es que
la inclusión de la enmienda fue, bueno, un error que tuvieron en la administración militar por parte de los Estados Unidos, porque lejos de calmar ánimos y lejos de dar una solución a un problema que pudiera ser una invasión de Cuba, por ejemplo, por Alemania o por cualquier, lo que hizo fue crear ese antiamericanismo que se convirtió en uno de los rasgos de la personalidad cubana, una relación de amor-odio. Llega el béisbol a Cuba, por ejemplo. En esta época empiezan a llegar ya los campeonatos de béisbol y los cubanos se distancian de los deportes europeos y empiezan a acercarse más a los deportes de Estados Unidos. No te digo ya en las Olimpiadas, en las primeras Olimpiadas que participa Cuba como nación independiente y que se lleva media docena de medallas de oro en los Juegos creo que fueron de San Luis. Donde Ramón Fox ganó, si no me equivoco, la plata en el florete o algo de eso. Sí, exactamente. Eran todo esgrima y en fin, aquello fue una cosa espectacular en Cuba. Elías, vamos a hacer aquí porque aquí tuvo que haber habido una jugada de ajedrez. Aquí la burguesía cubana, por lo que tú me dices, yo te quiero aclararle al público que tú dijiste que no tenías pruebas sobre eso, que es un comentario muy plausible y demuestra una burguesía cubana y una clase media mucho más sabia y mejor jugadora de ajedrez que el desastre que financió a Castro y nos entregó a los Castro. Es decir, ahí, si siguiendo esta lógica de este comentario histórico que tú dices, y no es más que un comentario histórico, no tenemos la prueba, tiene mucho sentido que propietarios burgueses, pequeños burgueses, clase media baja, que acaba de salir del desastre de ser una colonia, de esa Europa atrasada, sin baños en las casas, vamos a ponerlo en la época, y remito al oyente y al que nos está siguiendo que se lean la biografía de Chaplin, sobre toda la parte cuando salta del Reino de Inglaterra y llega a New York, como él se queda boquiabierto, dice, estos tubos con agua hirviendo que salían y tú te podías bañar todos los días. Así es. Ahí se los dejo. Elías, si este comentario que tú dices, y me alegro que lo haya, es cierto y pudiera serlo, la burguesía cubana hizo una jugada magistral de la gatica María Ramos. Mira, vota por esto, yo voy a salir para afuera y voy a decir que no, me voy a quitar el saco de drill 100, lo voy a tirar al piso, voy a decir abajo el imperialismo, pero tú, aunque me veas desgañitarme, vota que sí, vota por esto, porque esto va a garantizar que aquellos alemanes que me están mirando con ojos eróticos no me vengan a hacer lo mismo que me hicieron los españoles por 2 siglos. Tiene una lógica, Elías, ¿eh? Sí, tiene una lógica, Andrés, pero no hay documentos de la época que lo certifiquen. Por ejemplo, los periódicos justificaban la enmienda con argumentos de tipo político. Bueno, pues es que ha venido de la Comisión del Senado de los Estados Unidos como una imposición. O sea, no hay, esto es el resultado de reflexiones que hacen los historiadores y que yo le veo bastante racionalidad, por lo que tú estabas explicando. Esta es una época de expansión de las potencias coloniales. Y todavía hay conquista de países por parte de las potencias coloniales. Bélgica, por ejemplo. Bélgica se hizo con prácticamente media África. Entonces, bueno, ¿quién iba a pensar que Cuba, en aquel momento, una nación que había pasado una etapa muy mala en la guerra de la independencia, bueno, pues podía perfectamente ser ocupada por cualquier país, una Alemania o cualquiera que llegara allí, esto para nosotros, se acabó. Y Estados Unidos, pues consideró conveniente que tener esa protección. Y creo, efectivamente, que la burguesía cubana de aquella época ya tenía un nivel muy alto. Es decir, estamos ante una clase económica que sobrevive una guerra, se adapta a un periodo de intervención militar y arranca con fuerza. Y eso no lo hace cualquiera. No. O sea que estamos ante gente que de tontos no tenían un pelo. Eran muy buenos en lo que hacían y tenían un conocimiento de la realidad bastante más
completo del que tiene ahora la gente que dirige Cuba, que no saben por dónde ir, es decir, no, están absolutamente perdidos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos encontramos y en ese contexto gana don Tomás Estrada Palma, como dijo Sabater el otro día, las elecciones y se convierte en el primer presidente de la República y acaba el periodo de la dominación militar de los Estados Unidos. Ahora ya estamos solo los cubanos. En este momento, aunque tengamos en el anexo de la Constitución de 1901 la enmienda Platt, ahora ya estamos solitos. Ya no somos esa niña linda que el americano está arreglándola y poniéndola bonita para sacarla a pasear, sino que ahora somos nosotros los que tenemos que buscarnos la vida, como dicen aquí en España. Y esa Cuba que comienza con el cambio del siglo, ¿verdad? En el año 1902 hubo una ceremonia muy bonita. Hay unas anécdotas que yo he preparado para esta sesión de hoy. Hay una que me emociona y que me produce una enorme satisfacción, que cuentan que don Tomás Estrada Palma, en el Palacio de los Capitanes Generales de La Habana, en aquel día esplendoroso 20 de mayo de 1902, en el que se bajó la bandera de los Estados Unidos y se izó por primera vez la estrella solitaria, aquello debió de ser muy bonito, aquello debió de ser un acto espectacular. Aquellos antepasados nuestros que vieron bajar la bandera de Estados Unidos, primero vieron la de España, ¿verdad? La de España. Vieron bajar la española y poner la de Estados Unidos debió de sentar mal, pero lo tuvieron que aceptar como un mal mayor. Pero al ver bajar la bandera de Estados Unidos y subir la bandera cubana, eso debió de ser espectacular. Y cuentan que el ujier del Palacio de los Capitanes Generales que hizo esa maniobra, era un ujier, era una ordenanza, ¿verdad? Le pregunta a don Tomás Estrada Palma: don Tomás, ¿cree usted que ahora los españoles nos vamos a poder quedar aquí como hemos podido estar en el periodo de la dominación militar? Y don Tomás Estrada Palma miró al ujier y le dijo: hombre, por Dios, ¿cómo no va a poder usted quedarse aquí? Le notó el fuerte acento español y le respondió también con acento español. Es decir, hombre, por Dios, ¿cómo no se va a poder usted quedar? Los medios de aquella época lo cuentan como una gracia, como una anécdota, pero tiene mucho de significativo ese mensaje de que usted cómo no se va a poder quedar, porque a partir de ese momento es cuando empiezan a llegar de manera masiva los españoles. Y voy a dar un dato y me voy a parar en ese año. En el año 1899, la Administración Militar de Estados Unidos hizo un censo de población en Cuba, que luego ya se fueron haciendo en periodos más o menos fijos, y la población cubana en aquel año era de 1.572.797 personas. La verdad es que, bueno, la población había bajado con respecto al censo de 1880, que era el último que se había hecho, había bajado casi un 4% por la guerra y por las muertes que hubo durante la guerra. Pues un 4% de 1.500.000 y pico es un porcentaje, es mucha gente, y por tanto había disminuido. Pero quédense con este dato de 1899 de 1,5 millones, porque a lo largo de los próximos 50 años la República ya no va a volver nunca más a bajar su población. Va a ser un crecimiento continuo, gracias a la llegada de la emigración, pero también de la natalidad interna, que en Cuba habían tasas de natalidad muy, muy grandes, y por tanto la diferencia entre natalidad y mortalidad era un crecimiento vegetativo importante. Lo que quiero significar con esto es que un país cuya población no crece es un país que tiene problemas, pero un país cuya población, como veremos, se multiplica por 3 en el curso del periodo que va de 1899 a 1954, no es un país enfermo. Es un país dinámico, con capacidades, con recursos y con muchísimos medios para crecer la población. Y fíjense lo que les voy a decir. La población cubana no ha bajado jamás en su historia, salvo en el periodo de la guerra, por los motivos que todos nos podemos imaginar, y ha bajado en el año 2021 y 2022 por culpa de Díaz-Canel. Solo en esos 2 años. Y obviamente va a seguir bajando, porque la situación que hay en Cuba en este momento es la que todos conocemos. Natalidad muy pequeña, mortalidad altísima,
y cubanos que se van huyendo de Cuba como pueden, con lo cual los factores explicativos del crecimiento de población van a provocar que Cuba siga disminuyendo. O sea, Díaz-Canel ha cambiado la historia demográfica de Cuba. Ni siquiera Fidel Castro en época de Fidel también la población subía, pero con Díaz-Canel está bajando. O sea que estamos ya en el invierno demográfico. La República no. La República desde 1899 empezó a crecer y como voy a ir dando datos después, cuando vayamos llegando a los años, ustedes van a ir viendo los incrementos entre los censos. A veces incrementos espectaculares que no se pueden explicar solo por el nacimiento de la gente, sino que tienen un componente migratorio muy, pero que muy significativo. Bueno, pues esa Cuba que se encuentra don Tomás Estrada Palma al llegar a la presidencia es una Cuba con un modelo económico que ya está funcionando. Y está ya funcionando a una máquina relativamente razonable. Y es una muchacha que ya no necesita que la maquillen, ya es una muchacha independiente que quiere tener su propia vida y se arregla ella, se peina ella y se engalana ella para poder, bueno, pues divertirse y pasárselo bien. Esa es la Cuba que nosotros nos vamos a encontrar con Tomás Estrada Palma, y don Tomás Estrada Palma, que llega al poder con una mentalidad ahorradora, con un tipo de política económica un poco trasnochado, en el sentido de ahorrar el dinero, no gastar, hacer lo más posible con lo menos, que es una buena forma de gobernar hasta cierto punto, se va a empezar a encontrar desde el primer momento con un fenómeno que va a ser característico de la evolución de la República. Las protestas sociales, las huelgas y, en definitiva, los movimientos sociales. Las primeras huelgas que reciben a Tomás Estrada Palma son las huelgas de tabaqueros. Y don Tomás Estrada Palma venía del sector tabaquero, o sea, que lo reciben los suyos con huelgas de trabajadores. En aquel momento la industria tabaquera era una de las más importantes de la industria nacional y, bueno, esas huelgas acaban provocando choques violentos entre obreros y policías. Quédense con esta descripción muy sucinta, porque esto que se encuentra don Tomás Estrada Palma nada más empezar a gobernar, una economía que funciona razonablemente bien, una evolución de la población que crece, unas dinámicas económicas razonablemente bien situadas, van a coincidir con esta protesta social, huelgas, enfrentamientos entre policía, manifestantes, heridos, en definitiva con esa violencia que va a ser uno de los rasgos característicos de la evolución económica y social de Cuba durante la República. Desgraciadamente, esa muchacha que nace en este momento es violenta, es revoltosa, no es pacífica. Nace con muchas ganas de darse golpes, de provocar, de conflicto, básicamente porque el poder y porque los poderes económicos a esa muchacha no la tratan como ella quiere que la traten. Y esa separación entre poderes económicos y políticos y sociedad va a ser una constante a lo largo del discurso que yo voy a hacer de este largo periodo de la historia de Cuba. Y para que vean ustedes cómo la economía iba bien, en ese mismo año que don Tomás Estrada Palma pasa a ocupar la presidencia de la República, pues se unen por ferrocarril La Habana y Santiago de Cuba. Y 3 días después de la toma de posesión de don Tomás Estrada Palma, Cuba y Estados Unidos firman el primer tratado de reciprocidad entre los dos países, fundamentalmente reciprocidad comercial, que consistía en que Estados Unidos a Cuba le daba un tratamiento muy favorable en las relaciones comerciales, es decir, que los productos cubanos que entraban a Estados Unidos, fundamentalmente el azúcar y el tabaco, entraban prácticamente sin arancel y por tanto llegaban a precios enormemente competitivos, y eso hacía que los Estados Unidos
no se plantearan comprar el tabaco en otros países ni comprar el azúcar en otros países. La interdependencia económica entre Cuba y Estados Unidos empieza a funcionar a partir de ese momento. Bien. Vamos a agradecer, rápido, anótate ahí, claro. Ponte un marcador. José Caballero, Roberto Martín y Ariel Ramos por sus donaciones. Ariel, ponte para esto que te mencioné, después no me digas que te obvio. Sí, porque Ariel está, mira, Elías, Ariel es de los más, ya tú sabes, si tú tienes una buena clínica por allá, psiquiátrica, avísame que te lo voy a mandar. Adelante, sigue. Vale. Bueno, ¿qué podemos destacar entonces de este periodo? De este periodo lo que podemos destacar es que, por ejemplo, la industria azucarera va recuperando poco a poco su pulso, pero todavía parte de unos niveles bajos. En concreto, por ejemplo, si en el año 1894 en Cuba funcionaron 400 centrales, en el año 1899, en la época de la ocupación militar, operaban 100 nada más. Y la producción rondaba pues los 300.000 toneladas, muy poca comparativamente con el 1,000,000 y pico que se obtenía hacia 1894. Esa caída de producción, por tanto, ponía en peligro el sector y, bueno, vino motivada por lo que expliqué, la situación de los campos destruidos, la situación de los ingenios dañados, en fin, de 100 ingenios, de 400, perdón, solo pudieran operar 100, da una idea del estado en el que todo esto se encontraba. Déjame hacer una aclaración, sí. Porque hablando con Martín y esto hemos hablado y se sabe que Cuba en el 50 y pico tenía, qué sé yo, 100 y algo centrales azucareras. Sí. Ok. Y tú estás hablando de un número mucho más alto 100 años antes. Atención, claro. Aquí viene trabajo de clase. Diferencia entre ingenio y central azucarero. Claro. Un central azucarero puede valer hasta por 4 ingenios. El ingenio es un trapiche, una cosa rudimentaria. Con todo respeto, es lo que dio origen a nuestra nación. Sí. Con todo el respeto, sin ningún tipo de desdén. Pero es una cosa chiquitica, es una aspirina comparado con una línea de coca. Vaya, para entendernos, para que al verlo me comprendan. Y no solo eso. A lo largo de mi exposición voy a ver, trataré de dar alguna idea de la evolución de la industria azucarera, la tecnología, los monstruos gigantes del sector del azúcar empiezan a desarrollarse en los años 40 y 50. Correcto, ahí es donde empiezan a crecer los centrales. Claro, estos son chiquititos, coloniales, pero fíjate que producían, cuidado, 300.000 toneladas, que es más o menos lo que se produce ahora. O sea que estamos en la época de la colonia, de la época militar de los Estados Unidos. O sea que Díaz-Canel tiene que subir mucho la producción para poder no caer en estos niveles de récord de desastre. Bueno, dicho esto, la mayor parte de las bases económicas de lo que va a ser la evolución de la economía en la República ya están sentadas en el momento en que don Tomás Estrada Palma accede a la presidencia. Como he dicho antes, se firma el Tratado de Reciprocidad y un año después se acuerda otro tratado más con Estados Unidos, el Tratado Permanente. Este tratado sí que me parece que es importante que lo conozcan nuestros espectadores, porque mientras que el Tratado de Reciprocidad de 1901 fundamentalmente incorporaba medidas arancelarias y de carácter comercial, el Tratado Permanente Estados Unidos-Cuba, que se firma en el año 1903, lo que incorpora es ya el arrendamiento de Estados Unidos a Cuba de instalaciones de Bahía Honda y de Guantánamo por 99 años. Es decir, que cuando alguien quiera saber por qué Guantánamo es Guantánamo, tiene que situarse en este tratado permanente que se firma en el año 1903, en el que también entró Isla de Pinos. Pero Isla de Pinos, los Estados Unidos la devolvieron a la República
en 1925, quedándose fundamentalmente con Guantánamo. Entonces, este tratado a mí me parecía que era importante, básicamente porque gracias al tratado, el gobierno de don Tomás Estrada Palma va a obtener unos ingresos de arrendamiento muy importantes que le van a permitir atender pues, necesidades presupuestarias importantes y urgentes. Una de las necesidades presupuestarias más importantes en ese momento era el pago de los honorarios que tenían que cobrar los mambises que habían participado en la Guerra de la Independencia 4 años antes. Ustedes ya se pueden imaginar lo que esto representa. Es decir, se les había prometido unos honorarios, unos sueldos, unas gratificaciones, llámale X, y no se les había pagado durante la dominación militar de los Estados Unidos, y ahora don Tomás Estrada Palma tenía que hacer lo necesario para poder pagarles. Y así todo no se pagó a muchos de estos soldados que todavía en los años 40 hay testimonios de agrupaciones de estos mambises que se quejaban de que no habían recibido ni un centavo por la participación en la guerra. Es uno de los puntos más oscuros de nuestra historia económica. En todo caso, con Tomás Estrada Palma, la economía cubana iba a ir bien, necesariamente porque el Estado no gastaba mucho. Era un Estado poco gastador, un Estado ahorrador, de austeridad y de ausencia de gastos militares. Y por tanto, con eso se consiguió importantes ahorros en el presupuesto que estimularon, por ejemplo, la consignación presupuestaria. Se llegó a tener un fondo de 24 millones de dólares, una cifra espectacular para esa época. Pero claro, ese dinero, si tú lo tienes en una caja, pues no sirve para nada. Lo normal es que un gestor lo ponga en funcionamiento en la economía y que le dé sentido. En esta época también ya se abren las puertas de la inmigración, en términos de que empiezan a llegar no solamente españoles, sino también de otros países europeos y también incluso hasta de Asia, los chinos. Y con todos los aciertos y con los fracasos, se podría decir que, bueno, que dentro de lo que cabe, cuando don Tomás Estrada Palma se vuelve a presentar a las elecciones de 1905, las vuelve a ganar porque su gestión es globalmente favorable, o al menos así lo valoran los ciudadanos. Y gracias a ello, el primer presidente de la República se encabalga su segundo mandato. El segundo mandato que comienza en 1906 y que se va a extender hasta 1908, cuando se produce una ruptura brusca de esa etapa. Bien, lo que nos encontramos, por tanto, en este momento, 1906, es por donde vamos más o menos, es que la economía cubana ya se encuentra encauzada en ese modelo económico que presenté al principio de la sesión. Se observa que esa economía coincide con una situación social convulsa, con una situación política también convulsa, conflictiva. Se producen los sucesos de septiembre y diciembre de 1906 que paralizaron prácticamente el país y obligaron a la primera intervención por parte de los Estados Unidos y al mismo tiempo, pues una economía próspera, una economía que va cada vez funcionando mejor y que, bueno, parece no tener límites en sus capacidades y en sus posibilidades. Hasta el punto de que, ahora voy a dar otro dato, en el año 1907, la administración de Estados Unidos, que había acabado de ocupar el país, como he dicho anteriormente, hizo un censo de población por el administrador Magún y la población cubana en aquel momento, 1907, era de 2.048.980 personas. Ustedes piensen que con respecto al censo anterior, que era de 1.572.000,
1.797 habitantes, que se había hecho en 1899, la población cubana en estos 8 años había crecido en aproximadamente 476.183 habitantes. Hagan el cálculo y verán que estamos hablando de 60.000 habitantes por año con una tasa de crecimiento promedio del 3,3%. Esto se llama boom demográfico en cualquier país. Demográfico. Y esto, provocado por un bienestar económico. Efectivamente. Las naciones fracasadas no tienen esa evolución de la población. Y retengan la cifra porque a lo largo de la sesión les iré dando datos de próximos censos y verán ustedes cómo en vez de disminuir el crecimiento, cada vez hay más población en Cuba. Y los crecimientos intercensales son mayores. Es decir, esto es una máquina de construir una nación. Hay una economía potente, muy dinámica, muy orientada a la prosperidad. Hay una sociedad vibrante que viene a Cuba, que tiene como objetivo poder desarrollar su vida dentro de la isla, pero vamos a ir viendo cómo ese fenómeno económico y social tropieza con un sistema político que adolece de una cierta madurez y presenta una acumulación de anomalías que impiden establecer una coherencia entre el sistema político y la estructura económica y social. Pero que nadie se rasgue las vestiduras porque estamos hablando de los años de comienzos del siglo XX. Y si nos damos un paseo por América Latina, nos vamos a encontrar cosas peores. Y si nos damos un paseo por Asia, nos vamos a encontrar todavía cosas peores. Y si nos damos un paseo por Europa, no solamente nos vamos a encontrar que no hay váteres en las viviendas, sino que nos vamos a encontrar cosas peores, que además se están gestando en Europa en esas fechas. Por lo tanto, Cuba no es un fenómeno único, sino que su sistema político, bueno, pues tiene esas anomalías que vamos a ir describiendo, pero que se corresponden, en mi opinión, y lo voy a decir ya, y no lo voy a decir muchas más veces, tenemos una clase económica que tiene mucha capacidad para impulsar al país hacia adelante, pero que le falta capacidad para elegir bien los políticos. Ahí. Párate un momentico ahí, que eso, bueno, oye, eso lo vengo diciendo, pero primero vamos a responderle a María Puig, que dice, bueno, entonces, sin la intervención americana, Cuba no hubiera logrado lo que logró. Martín le respondió, pero yo te voy a responder en una forma mucho más general, María. Lo que no fue, nunca podremos saberlo, porque queda en el ámbito de lo especulativo. Ahora, visto lo que ocurrió después, visto lo que ocurría antes y vista esto que acaba de decir Elías, que lo voy a parafrasear, él lo ha dicho de una manera, yo siempre he dicho esto, en términos de esfuerzo, de abnegación, de trabajar con denuedo, de inventiva, de salir a buscársela todos los días, de sudar la camisa, la población cubana, desde la altísima burguesía hasta el chiripero más chiripero que vendía los granizados, fue, no voy a decir impecable para no ser irreverente, pero ejemplar, excepcional. Donde llegamos tarde a la cita, ese día, como todos trabajamos, ese día no fuimos a clase, fue el día que dieron la clase de civismo. Nos faltó, sobre todo a la alta burguesía, y voy a usar un término marxista para matarlos con sus mismas armas, le faltó conciencia de clase para sí. Era una clase en sí que leyó la primera parte. Si tú trabajas duro, tú tienes privilegio, tú te acuestas con la criada, todo ese relajo, nuestra burguesía lo disfrutó. Pero se le olvidó leer las negritas, la chiquitica que decía, pero tienes que morirte por esos privilegios.
con los pies por delante, y esa fue la lección que no dieron. Eso lleva a no escoger las personas correctas siempre. Y voy a responderte, María, no se me olvidó, quise tomarlo de Lía porque me apoya el razonamiento que te quiero decir. Yo no te puedo jurar que sin la intervención americana hubiésemos hecho lo mismo. Eso no se sabrá nunca. No te voy a faltar el respeto asegurándote lo que no te puedo probar. Pero estoy totalmente persuadido de que la intervención americana, mejor dicho, la presencia de los Estados Unidos de América, con sus luces y sus oscuros en nuestra historia, evitó que nos devorásemos unos a los otros. Así te lo voy a poner. Y el esfuerzo de trabajo lo hicimos nosotros. El americano no vino y sudó por nosotros. No, lo que hizo fue que hizo un cerco, una cerca alrededor del perímetro para evitar que los caballos se escaparan y que los lobos entraran a comerse a la gallina. No sé si la analogía logra reflejar lo que digo. El esfuerzo fue nuestro, el mérito fue nuestro, el marco jurídico, las condiciones, el marco jurídico que después nos dejaron, y cuando estuvimos solos, gateando pero solos, siempre tuvimos la fuerza de asegurar estabilidad para los que hacían negocio. Hasta en los peores momentos, hasta la mafia quería Bonín, porque dice, usted tiene un negocio en Cuba y no se lo quita ni Dios. Hasta que llegó Satanás, vestido de verde, vestido de verde. No sé si esto responde a tu pregunta, María, no sé si estarás de acuerdo con mi respuesta, pero te lo quise resumir porque esto no es americanos buenos, americanos malos, cubanos buenos. La vida es mucho más compleja que el bueno y el malo, y los malos a veces hacen cosas buenas y los buenos a veces hacemos cada cosa, por Dios, que no veas, que sería de avergonzarse la maldad que podemos. Entonces, en el análisis, lo que vale es lo que funciona y lo que no. Y los americanos, por los motivos que fuera, yo estoy seguro que no fue porque nos querían ni porque eran buenos, no me interesa, por los motivos que fuera, evitaron, te repito, que nos devorásemos los unos a los otros. Cuando Estados Unidos mete la pata, cuando se le ocurre tomar partido en esta fagotización de nosotros los cubanos, y como siempre hace Estados Unidos en política exterior, ¿a quién tú crees que escogió? Al peor, porque no adivinamos una, al peor. Y mira el resultado cuál es. Espero que esta respuesta, si no estás de acuerdo, por lo menos que sea una respuesta coherente, y pon tus opiniones, María. Bienvenida al programa. Adelante, Elías, por favor. Sí, las dos intervenciones que tiene Estados Unidos hasta este año 1908 fueron la primera, la administración militar de Wood y de Brooke, que salvo la obligatoriedad de la enmienda Platt, yo creo que fue una administración correcta que permitió dinamizar mucho la base económica del país. La segunda intervención se produjo por los sucesos del año 6 y 7 que provocaron la caída de don Tomás Estrada Palma y su apartamiento de la vida política, que obligó, bueno, pues eso, a una nueva intervención de Estados Unidos que acabó inmediatamente, acabó en el año 1908 cuando fue elegido presidente de la República José Miguel Gómez, que fue el sucesor de Estrada Palma. En cuanto José Miguel tomó el poder, las tropas de los Estados Unidos se marcharon inmediatamente de Cuba y solamente estuvieron el tiempo necesario para restaurar, digamos, una cierta situación de equilibrio. Pero lo importante es que cuando la segunda década del siglo XX empieza, ya Cuba no se parece en nada, al menos en su economía, a lo que había sido en la colonia. Ya estamos en una economía de mucha pujanza, de mucha fuerza, en donde el sector del azúcar ya coge velocidad, a pesar de las dificultades a nivel internacional, pero los acuerdos comerciales con Estados Unidos son ventajosos. Y luego también José Miguel Gómez cambia la política económica y radicalmente se orienta con un esquema distinto al de Estrada Palma. Ahora la prioridad es el gasto.
Ahora la prioridad es atender las necesidades sociales y esa orientación de la acción de gobierno no lleva a una mayor tranquilidad social. Los movimientos sociales de protesta fueron en aumento y además ya no estaban solo localizados en los tabaqueros, sino que iban extendiéndose a todas las ramas del sector productivo. Hasta entonces la crisis política había estado presente, pero con José Miguel Gómez la crisis política se empieza a extender y va más allá de lo que podríamos denominar la esfera social. Esto ya empieza a ser preocupante porque los políticos que pasan a dirigir el país se van a encontrar muchos de ellos amenazados por la tensión social con respecto a etapas precedentes. De hecho, la única medida que tomaban en esta época, para que tengan ustedes una idea de qué manera de reaccionar tan errónea, era, por ejemplo, lo que pasó el 26 de septiembre de 1911, cuando se detuvo a 10 anarquistas españoles a los que se responsabilizó de organizar las protestas en las calles, en las ciudades, y se les devolvió a España. Estas eran las medidas que se tomaban. No se les enviaba a prisión, no se les juzgaba, no. Se les cogía, se les metía en un barco y se devolvían para España. Y esa práctica fue muy habitual, fue muy continua en estos gobiernos de esta época, donde habían otros problemas que continuaban creando esa tensión social, como es, por ejemplo, el no pago de las retribuciones a los soldados de la guerra, que a su vez traían consigo pues alzamientos. Un fenómeno que, por ejemplo, en Cuba se reproducía con mucha frecuencia. Lo explicó el otro día Martín en su intervención, la figura del alzamiento, del pronunciamiento, de que en un sitio un militar de segundo nivel decide dar un alzamiento y se declara en armas. Y bueno, pues eso tiene un coste político y económico muy importante porque hay que ir a sofocarlo, hay que mandar al ejército o hay que pedirle a Estados Unidos que ayude, como ocurrió en algunos casos. Bueno, al final, el 31 de mayo de 1912, volvieron a desembarcar las tropas de Estados Unidos, esta vez por Daiquiri, cerca de Santiago de Cuba, y aquí sí que ya traían permiso del gobierno cubano, con la justificación ya de proteger las propiedades de los ciudadanos estadounidenses de la zona. Ya el conflicto había alcanzado unas proporciones alarmantes, preocupantes. 15 días después se metió la infantería de marina en Guantánamo y se suspendían las garantías constitucionales en Oriente. Ahí hubo de todo. Allí hubo incidentes racistas, protestas sociales, alzamientos militares. Los incidentes racistas llegaron hasta La Habana, se manifestaban en la zona de Regla y no hacían caso a los llamados a la calma del presidente Gómez. Esto fue el episodio conocido como la Guerrita, que acabó con 3.000 muertos, muchos de ellos a sangre fría. Este es un ejemplo clarísimo de lo que yo denomino esas anomalías que se estaban dando en la República en estos primeros años. ¿Por qué existía esa violencia? ¿Por qué se producían esos conatos, yo diría casi enfermizos, de enfrentamiento, donde convergen todos los sectores de la sociedad? Ahí hay de todo, detrás de esas protestas. Yo creo que eso es consecuencia de una actuación incorrecta por parte de los poderes económicos, que, como dicen aquí, lo querían todo para mí y nada para los demás. Si esos poderes económicos hubieran tenido una visión de nación distinta, el mercado, el pastel, perdón la expresión, el pastel, se lo hubieran podido repartir mejor entre todos y la situación hubiera sido, yo creo que muy diferente. Pero lo que no puede entenderse en el caso cubano es que con un clima de belicosidad y de conflicto y de protesta y de revolución permanente, porque esto se va a ir cada vez a peor, y cuando lleguemos al año 33 lo que nos vamos a encontrar es con una revolución, que ya lo explicó Sabater el otro día, pero yo lo explicaré en términos económicos. Bueno, pues aquí hay una contradicción. Porque lo que no puede ser es que una economía vaya tan bien, con la población creciendo,
con los ingresos en aumento, con los precios del azúcar que vamos a ver ahora aumentando, cuando llegan las vacas gordas, que es el momento en el que la riqueza nacional y, en cambio, el conflicto se intensifica. Esta contradicción que arranca, insisto, desde que llega don Tomás Estrada Palma, no se da en la época de la dominación militar de Estados Unidos. Se empieza a dar en el momento en que don Tomás Estrada Palma se sienta en el Palacio de los Capitanes Generales de La Habana, a partir de ese momento. Y dura hasta el año 1959, cuando llegan los revolucionarios. En ese momento se acaban las protestas. Las protestas entonces ya son otra cosa. Son los bailes y las marchas y las algaradas y todas aquellas cosas que organizaban. Pero esa transformación de la nación desde el punto de vista económico y social no se corresponde con, insisto, este clima belicoso. Y además los estallidos se producían por cualquier cosa. O sea, no eran única y exclusivamente por ese reparto económico, por esa... No, podía ocurrir cualquier incidente y automáticamente estallaba la situación. Nos hemos situado, como el que no quiere la cosa, en 1913, que es un año en el que las autoridades reaccionan cuando Mario García Menocal pasa a ocupar la presidencia de la República. Este ya es un nuevo estilo de presidente, como decía Sabater el otro día, y desde el punto de vista económico, a mí me gusta definir a Menocal como el hombre que yo lo identifico como la modernización ya de la economía cubana. Y hay motivos más que suficientes para justificarlo. Menocal llega al poder en un momento en el que la situación la deja su antecesor bastante difícil por este clima de protesta social, de enfrentamiento, y la reconduce. Es verdad que Mario García Menocal llega al poder en un momento en el que la economía empieza a mejorar y esa situación de crisis que había antes, que afectó a los gobiernos, sobre todo de José Miguel Gómez, ya desaparece y empiezan a desarrollarse una vez esos programas de inversión pública de los que hablaba al principio de mi intervención esta tarde. Por ejemplo, en materia de inversiones públicas, en La Habana entraba en funcionamiento la estación central del ferrocarril de Arsenal y Ejido y comenzaban las obras de construcción del Casino Español en el Prado, que se acabó en 4 años. ¿Esto qué significa? Que son proyectos constructivos que generan muchísimos puestos de trabajo con buenos salarios y que permiten contratar mano de obra. Y eso indica que los cubanos ya no solamente trabajan en el azúcar o en el tabaco, pueden trabajar en el azúcar y en el tabaco, pero pueden trabajar también en la construcción, en las obras públicas y pueden trabajar en otras numerosas actividades en la economía nacional, con lo cual esa dependencia del Producto Interior Bruto del azúcar cada vez se va, digamos, modificando, no reduciendo, porque el azúcar va a tener un desarrollo muy importante ahora cuando estalle la Primera Guerra Mundial en 1914, pero ya aparecen otros sectores y otras actividades, lo cual da una idea de una economía más moderna, más diversificada y menos concentrada única y exclusivamente en el azúcar, insisto. Bien, llegamos al año 1914 y cuando el año empieza, nadie en aquel momento se podía imaginar el desastre que iba a venir, que fue esa guerra en Europa que automáticamente paralizó los transportes a nivel mundial en barco y bueno, pues llevó una pérdida muy importante de vidas humanas. ¿Qué pasa en Cuba con la guerra? En Cuba lo que pasa con la guerra es que al principio Cuba se queda en una posición un tanto extraña, en donde no acaba de declararse neutral. Cuba se alinea con Estados Unidos y Estados Unidos al principio de la guerra no toma partido ni por un bloque ni por el otro. Se queda en una posición de carácter más o menos neutral. Pero ¿qué ocurre? Que a Cuba llegan los submarinos alemanes al puerto de La Habana y van a reponer allí pues sus necesidades y tal, y La Habana es un puerto de carena de toda la vida que a todo el que llega le abren las puertas. Bueno, pues eso genera una protesta del Reino Unido
al gobierno de Cuba que por primera vez en la vida tiene que dar explicaciones internacionales. Es decir, hay una protesta del Reino Unido al gobierno cubano, en este caso de García Menocal, y ¿qué ocurre? Que García Menocal le pide ayuda a Estados Unidos y Estados Unidos le ayuda. Estados Unidos le dice a Inglaterra que se deje de historias, que no pasa nada, que esos barcos alemanes saldrán de Cuba vamos, rapidísimo. Y eso contribuye pues a volver de nuevo a que la prensa cubana vuelva a hablar bien de la relación con Estados Unidos, de lo bien que se portan con nosotros, que no sé qué, que tal y que cual. Pero lo más importante de la guerra no es esa posición de neutralidad de Cuba, que lógicamente impidió que los cubanos fueran a pelear a los campos europeos y murieran personas. No, lo más importante fue que Cuba en esos años descubre la importancia que tiene el azúcar. ¿Por qué? Porque conforme los europeos empiezan a matarse entre ellos en la guerra, los campos de remolacha se incendian, se destruyen por los bombardeos y la matanza de la guerra, y por tanto un producto que era competitivo con el azúcar cubano se deja de producir. Pero hay que consumir azúcar. El azúcar, además, en guerra es un producto estratégico porque los soldados tienen que tener energía y la mejor manera de darles energía es darles productos con componente de azúcar. Por lo tanto, el azúcar no solamente sube su demanda, el azúcar cubano sube su demanda, sino que se convierte en un producto estratégico por primera vez en la historia. Ya los comerciantes cubanos se olían que algo bueno podría ocurrir con el comienzo de la guerra, pero de pronto empiezan a llegar pedidos extraordinarios que hay que atender. Y no conviene olvidar que Cuba tenía, por los acuerdos de reciprocidad con Estados Unidos, comprometida toda la producción de azúcar, o la mayor parte de la producción de azúcar, con Estados Unidos. Por lo tanto, si tenía una producción de 3 millones de toneladas y la tenía pactada con Estados Unidos, si le llega una demanda de 3 millones más, ¿qué tiene que hacer? Poner más producción en los campos de caña, sacar más cosecha, más zafra. Y así la agricultura cañera cubana experimenta un desarrollo espectacular en lo que se denominarían las vacas gordas de la Primera Guerra Mundial, que fue una lluvia de millones que cayó sobre esa clase dirigente cubana. Ok, vamos a pararnos aquí porque Muy casi bien. se nos acaba el tiempo. Ponte Bueno, un pues, marcador ahí que dure tiempo. Vamos, y tú me lo habías advertido, ¿eh? Sí. Tú me lo habías advertido, pero fíjate el rating cómo está. La gente no se va. Es decir, pero claro, sabes que todos tenemos un umbral de atención. Llega un momento que por más que le interese, no entra el conocimiento y eso no es lo que queremos. Entonces, además, no hay apuro. Como yo te decía cuando me dijiste, no, porque yo te dije, Elías, no hay apuro. Nos hemos pasado 60 y tantos años para saber la verdad. Podemos demorarnos un par de meses más. No, yo he hecho una pequeña trampa. Me he saltado los años 14, 15, 16 para ir avanzando un poquito más rápido. Pero si eso, en la próxima vez recupero un poquito hacia atrás y vuelvo a arrancar. Seguro. Entonces, quiero agradecer mucho a Camagüey su colaboración. Elías, ya hablaremos, pactaremos, vamos a dejar pasar un poquito de tiempo, arrancamos de nuevo. Con Martín pasó igual, íbamos a hacer un programa y llevamos como 10. Sí, porque entonces la gente quiere saber cómo es esto y la gente quiere saber y bueno. Claro. Yo, a ver, hoy no he podido hablar del peso cubano, que le quiero dedicar especial atención a la creación del peso cubano por Leopoldo Cancio en 1914. No se me va a olvidar ni mucho menos. Haré luego un briefing para introducir cómo ese peso cubano se estableció con el Gold Exchange Standard, con el oro. Y los cubanos sabían que estaba respaldado por el oro. Es decir, ya explicaremos eso con detenimiento para que el peso que tenemos ahora no tiene nada que ver con aquel. Pero, bueno, es bueno reconocerlo. Seguro, seguro. Elías, un abrazo fuerte. Cuídate, descansa en el finde y nos vemos. Muy bien. Lo mismo digo, gracias. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Bueno, tuvimos a Elías Amor, como siempre, un análisis frío, señores. Ustedes se fijan y él tira primero todo el estilo.